Una duda frecuente que tenemos también es acerca de si la radiación se va acumulando. Es decir, si yo soy un paciente al que le han tomado algunas imágenes o si soy un personal de la salud en el cual tengo que estar tomando algunas imágenes de manera continua, si la radiación ionizante que se va emitiendo se va acumulando. Cuando se producen los rayos X, yo creo que es importante tener presente que los rayos X no existen en la naturaleza, sino que el hombre ha generado máquinas para producir rayos X. Entonces, cuando uno aprieta el botón, se producen los rayos X, uno suelta el botón y los rayos X dejan de emitirse, por lo tanto ya no están, no existen, no quedan rebotando, ¿cierto? Porque sabemos que, ya lo habíamos mencionado, la intensidad decae muy rápido. A 2 metros va a desaparecer y además va siendo absorbida por distintos elementos con los cuales entra en contacto, por ejemplo las paredes. Entonces, el concepto de acumulativo tiene que ver principalmente con un cálculo de riesgo que puedan tener las personas expuestas a las radiaciones ionizantes. Es decir, en la medida que yo voy tomándome radiografías, debiera sumar, ¿cierto?, las dosis que yo voy teniendo para saber a qué nivel de dosis voy. Eso nosotros lo hacemos, o debiéramos hacerlo. Quienes operamos equipos de rayos, trabajamos con un medidor de radiación que se llama dosímetro, y ese dosímetro va ennegreciéndose, ya en algunos casos, dependiendo de la tecnología, pero va de alguna manera captando la radiación, y eso al medirse me puede decir cuánta radiación yo recibí en un periodo determinado de meses. Entonces, la radiación, lo de acumulación, es más bien un cálculo de posibilidad de que se vaya a producir algún efecto. La radiación en estricto rigor no se acumula. Lo que nosotros hacemos es sumar dosis, acumular dosis, para ver cuán cerca o lejos estamos de una dosis determinada que podría producir un daño. Por ejemplo, sabemos claramente a qué dosis una persona puede quemarse la piel. Entonces, no queremos llegar, nosotros como personas que trabajamos con equipos de rayos, no queremos llegar a que se nos produzca una quemadura. Por lo tanto, evitamos acumular dosis hasta ese nivel, que es sumar la dosis de exposición, no acumularla en alguna parte del cuerpo. Muy bien, doctor Hidalgo. ¿Y qué pasa con la exposición a altas dosis de radiación, como el accidente nuclear de Chernobyl? Y si nos puede ampliar un poquito la información acerca de los efectos estocásticos y los efectos determinísticos, por favor. Cuando nosotros vemos series como Chernobyl, que fue una serie bastante reciente y muestra el accidente nuclear que se produce en Rusia, vemos el drama que significa exponerse a muy altas dosis de radiación, muerte en cosa de minutos, quemaduras graves, etc. Entonces, nosotros debemos hacer una diferenciación entre la cantidad de radiación, la dosis de radiación con la cual nosotros trabajamos en odontología versus la que ocurre en accidentes nucleares o bombas nucleares. Son cosas distintas. Entonces, lo que nosotros sabemos principalmente a nivel de investigación de la relación causa-efecto es a grandes dosis. Yo sé a cuánta dosis me voy a quemar, a qué dosis voy a vomitar, a qué dosis se me va a caer el pelo, a qué dosis voy a morir. Yo sé cuál es el nivel de dosis porque lo hemos visto por los desastres nucleares, bombas atómicas, sabemos eso. Entonces, esos efectos están asociados, determinados la dosis al efecto. Yo sé que a la dosis X voy a tener el efecto Y, y por eso se llaman efectos determinísticos. A altas dosis, entonces, tenemos efectos determinísticos que están determinados por la dosis. Yo sé que esa dosis me va a producir ese efecto, dentro de las cuales está el efecto de morir por una falla sistémica. Ahora, a dosis muy bajas, que son las dosis que nosotros trabajamos en odontología,
no hay un efecto, solamente hay un efecto posible, que ya lo he mencionado, que es el cáncer, pero no está asociado a una dosis, sino que la dosis es la probabilidad de que se genere el efecto. Por lo tanto, es como una ruleta, como una lotería. Mientras más veces juegue, más posibilidades tengo de ganar, pero hay un premio que es independiente de la dosis. Estos efectos, entonces, no son determinísticos, determinados por dosis, sino que se llaman estocásticos. Es una palabra extraña, pero si uno revisa en el diccionario, la palabra estocástico significa derivado del azar. Entonces, depende de la suerte. Mientras más juegue, es decir, mientras más exposiciones, más posibilidades tiene de ganar, es decir, de tener un cáncer radioinducido. Muy bien, y continuando con nuestra entrevista con el doctor Alejandro Hidalgo, una de las preguntas que también nos ha llegado es, ¿qué pasa con los líquidos de revelado? ¿Qué hacemos con ellos y cómo los desechamos? Respecto de este tema de los líquidos de revelado, la situación actual más bien tiene que ver con ecología que con protección radiológica. Cuando nosotros hace una década atrás, posiblemente en Chile no existiría ninguna norma y los radiólogos podíamos, y así se hacía, desechar los líquidos de revelado por el desagüe común y corriente. Actualmente en Chile tenemos una norma que habla de cómo deben desecharse los distintos residuos peligrosos. Así como en odontología ocupamos agujas, las agujas deben desecharse mediante un protocolo correcto para evitar accidentes de nosotros, nuestro personal o las personas. Y respecto de los residuos peligrosos también, los líquidos de revelado, el revelador, el fijador, deben disponerse en recipientes plásticos y guardarse en un lugar seguro donde no haya riesgo de que estos se puedan caer y contaminar otras superficies. Y nosotros, al menos en Chile, tenemos una norma que nos obliga a tener un contrato con empresas específicas dedicadas al rubro de la eliminación de contratos de sustancias peligrosas, en este caso lo que son los residuos de líquidos de revelado y fijado. Por lo tanto, nosotros acumulamos inicialmente en recipientes plásticos dentro de nuestra oficina y posteriormente, cada cierto periodo de tiempo, viene una empresa específicamente que trabaja en esto y que lo retira, y ellas se hacen cargo de la eliminación final y el destino final de nuestros líquidos. Ok,